Entonces vamos a dar inicio con nuestro primer ponente, Estefanía Ferrano de Argentina, con su ponencia Prácticas Artísticas Artivistas, Afectos y Micropolíticas en un taller de teatro en una institución de salud mental para adolescentes y jóvenes. Un estudio de caso en CIPAO. Adelante, Estefanía, gracias. Bueno, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia de aquel lado y acá a mis compañeros que están también conectados. Gracias también a la organización del Congreso. Bueno, para comenzar me voy a situar un poco. Yo soy artista investigadora y trabajo desde el 2011 más o menos en espacios de salud, dando talleres de teatro principalmente y en diálogo con otras disciplinas artísticas. Y bueno, lo que vengo a presentarles tiene que ver con algo de ese recorrido. Acá, bueno, les comparto en la pantalla un poco el camino que vamos a hacer durante la exposición. Esta investigación que les vengo a compartir tiene que ver con una investigación más amplia que yo estoy haciendo en un doctorado en ciencias sociales a través de una beca de investigación acá no dije de dónde soy de Mendoza, Argentina, de una provincia de Argentina. Y bueno, y en esta investigación que estoy realizando en el doctorado, estudio cómo se dan las prácticas artísticas en los contextos de salud, principalmente con adolescencias y juventudes, y elegí una institución que se llama Centro Integral Provincial de Urgencias del Adolescente, que a partir de ahora le voy a decir CIPAU para sintetizar. Y bueno, a mí me interesa un poco indagar y analizar cómo estas prácticas pueden fomentar redes afectivas y comunitarias a través de la creación artística. Las imágenes que van a ver tienen que ver con esta investigación y con las producciones que se hacen en el contexto. En el recorte de esta ponencia lo que voy a hacer es hablar específicamente de uno de los objetivos de mi tesis, que es analizar las experiencias artísticas de estos talleres artísticos que se dan en el contexto desde los marcos teóricos de los artivismos, y me voy a centrar principalmente en un taller de teatro que yo di en la institución, en donde hago un trabajo más autoetnográfico, pero he trabajado con dos talleres más para mi tesis doctoral, que uno es de escritura creativa y otro de arte textil. Esta idea de poder trabajar con estos tres talleres durante la investigación más amplia del doctorado tiene que ver principalmente con generar un estudio lo más heterogéneo posible y también porque eran las preferencias de las personas que participaban de los talleres, entonces elegí a partir de eso. Les cuento un poquito de la institución en la que trabajo. Es una institución de internación porque atiende urgencias de adolescentes y jóvenes. Es la única en la provincia que trabaja abocada principalmente a las adolescencias desde una perspectiva del protagonismo de las adolescencias, por eso un poco elegí trabajar en este espacio. Y es la única en la que los talleres artísticos se dan en el marco de la urgencia. Además, esta institución viene atravesando un proceso que ellos lo llaman de refuncionalización y que podríamos asimilar que es parte de un proceso de desmanicomialización, como se dice en algunas regiones, en donde se busca una lógica situada en la perspectiva de derecho de las personas que tienen padecimientos subjetivos, desde abordajes interdisciplinarios, y en este caso en particular los talleres artísticos son parte del abordaje, no es algo que complementa, sino como que ahí también se puede trabajar lo que está sucediendo en esa trayectoria de salud en ese adolescente o ese joven. Además, esta institución tiene muchas experiencias muy variadas dentro del contexto en relación de talleres y disciplinas artísticas, entonces también me parecía importante. En cuanto a la metodología, no me voy a detener para no irme en el tiempo, pero sí decir que yo he trabajado principalmente con las narrativas de las entrevistas con adolescentes y jóvenes, haciendo un poco de triangulación entre las producciones artísticas y también entrevistas que hice con profesionales y colaboradores de la institución. Los artivismos, ¿desde dónde lo trabajo en la tesis?
En principio, bueno, es un neologismo y un campo de práctica. Se refiere a una fusión entre las palabras de arte y activismo y de alguna manera esta noción redefine la relación entre la producción artística y la acción política y social. Y trabajo con dos autoras. Una es Diana Taylor, que es argentina. Ella dice que los activismos enlazan dos tipos de acciones, hacer arte y hacer activismo, y agrega que ella no cree que existe una respuesta meramente política a una situación política, sino que todes respondemos de alguna manera social. Y yo creo que parte de estas prácticas es una respuesta social también a lo que sucede en el contexto y por fuera, digamos, de la institución. Y después también trabajo con Lorena Antivilo, que es chilena, que ella hace un cruce entre este término de activismos y los feminismos, las experiencias de los feminismos. Y como mi perspectiva epistemológica tiene que ver con posicionarme desde el protagonismo de adolescentes y jóvenes, me parecía que esta perspectiva, desde el punto de vista situado, con autoras como Haraway y Dorothy Smith, era como la más adecuada para abarcar el estudio. ¿Por qué activismos en salud mental? Bueno, considero que su aplicación en el ámbito de la salud cobra importancia particular porque no solo transforma un discurso político en torno a estas situaciones, sino que también las prácticas de atención, tanto las que están implicadas en la asistencia como en la promoción de salud y en el caso este en particular en la atención de las urgencias. Además, estas prácticas artísticas están asociadas a los procesos que abogan por la desmanicomialización y los derechos de las personas que están con padecimientos. No solo desafían los discursos dominantes y estigmatizantes, sino que también son una forma de denuncia frente a lo que aparece como maneras de control o maneras manicomiales en estos contextos. Aquí yo les puse algunas de las categorías que trabajo, digamos, de las subcategorías que se desprenden, digamos, de los activismos, pero me voy a centrar principalmente en una para traer una de las escenas que surgió en el taller de teatro que me parece que de alguna manera es paradigmática en torno a esta subcategoría, que es generan, digamos, los activismos en estos contextos generan conciencia y visibilizan problemáticas sociales, instalando demandas en las sociedades. Y la escena que les traigo la voy a relatar a través de una nota de campo que yo hice en el momento, porque el registro en parte tenía que ver con eso, y dice así: estaban corriendo en el parque y deciden ir a la plaza. Empiezan a cortarse. La idea de corte, es decir, autolesión, hago esa aclaración, aparece como un juego bobo que les provoca risa. Viene la policía y se las lleva a Zipau. En Zipau se dan cuenta que son unas boludas porque se cortan y deciden llamarse el grupo de las boludas. Comienzan a planear escaparse. Justo aparece Superman que las ayuda llevándose las cámaras de Zipau. Se escapan y se van a la parada del micro o el autobús. El micro no pasa y se dan cuenta que es por la hora, ya es muy tarde. Vuelven a decir que son unas boludas y se vuelven al Zipau caminando. Una de ellas finaliza la escena diciendo: ojalá que no hayan servido la cena. Esta escena la realizaron cuatro adolescentes, actrices que estuvieron en el contexto en un tiempo determinado, porque la internación es muy breve, no sobrepasa, es de 2 a máximo 15 días, porque tiene que ver con esta lógica desmanicomializadora. Y bueno, y acá también les dejo otras producciones que se han ido dando en el contexto, en otros talleres incluso. Em, Después podemos ampliar un poco esto, pero bueno, me parecía interesante traer esta escena porque de alguna manera creo que rescata todo lo que circula, digamos, en las producciones y que no en este caso de esta escena sí está asociada, aparece el síntoma, aparece tal vez lo que las trae a ese espacio, pero también aparece una resignificación de eso que está sucediendo y una resignificación incluso del espacio institucional, porque luego de esa escena
ellas reflexionaron, pues lo hicimos a través del procedimiento del Teatro Foro, en que en la institución se sentían cuidadas y acompañadas y sentían que había que parte de ese volver a CIPAO, a la institución, tenía que ver con volver a un lugar en donde ellas estaban haciendo un proceso para poder estar un poco mejor. Y para finalizar, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Ah, no, vengo bien. Bueno, cualquier cosa igual luego se ve que fui muy rápido, pero bueno, después podemos ampliar las dudas que hayan quedado. Las reflexiones finales, porque yo todavía estoy en el proceso de escritura de esta investigación y bueno, estoy terminando como de integrar todo lo que ha ocurrido durante este trayecto que lleva, esta investigación puntualmente lleva 6 años. Eh, em, y bueno, algunas de las reflexiones que me circulan en este momento tiene que ver con que en el contexto de internación breve y de urgencia que presenta esta institución, el taller de teatro opera como un dispositivo artivista micropolítico. No prioriza la obra final, sino el proceso relacional que habilita vínculos allí donde predomina la soledad declarada, introduce disrupciones en la inercia institucional y visibiliza narrativas sobre cuidado y deseo de mejora sin centrar todo en el síntoma. En términos de efectos, estas prácticas configuran microutopías relacionales que reordenan afectos y sentidos en el aquí y ahora, coherentes con los rasgos del artivismo. Tal como vemos en lo compartido hasta acá, los activismos en salud son una práctica de incidencia pública y política, cuyo fin puede ser la transformación de los entornos institucionales y sociales, abogando por los procesos de desmanicomialización. Al decir de Bifo Berardi, filósofo y activista político también, hay una expresión artística importante en la última década que se dedica a la comprensión de la fenomenología del sufrimiento psíquico, un nuevo tipo de acción política capaz de tocar la esfera profunda de la sensibilidad mezclando arte, activismo y terapia. Esta acción es posible que provoque la reactivación erótica del cuerpo, refunde la dimensión del placer psíquico, físico y poético de encontrarse con otros. El arte por sí solo no consigue modificar la realidad, solo conceptualizarla y denunciarla. El arte debe mezclarse con la política y la política con la terapia. En este caso estudiado y en otros que hemos indagado a nivel global, latinoamericano y en Argentina específicamente, les artistas se proponen a través de estas prácticas artivistas llegar a más personas para visibilizar las problemáticas que conllevan los padecimientos subjetivos y promover modalidades y perspectivas comunitarias para abordarlos. La intención es reconocer y hacer efectivos los derechos de las personas con padecimientos. Estas prácticas van más allá de las trayectorias personales. Son actos de reapropiación de la identidad y de agencia política. Bueno, hasta aquí, digamos, con lo que yo había pensado compartirles. Igualmente quedo luego disponible para las consultas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Le recuerdo a los ponentes que el tiempo para su ponencia es de 10 minutos. Finalizando, si tenemos un poco más de tiempo, pues vamos a abrir el espacio para que puedan ampliar, digamos, las ideas o su ponencia y para preguntas. Bueno, continuamos con el siguiente ponente desde México, Fabián Sosa, con su ponencia Micropolíticas del teatro, de la escena a la intervención en salud mental. Gracias, muy buenos días. Gracias al Festival de Teatro Manizales y al Congreso Iberoamericano por esta oportunidad y también gracias a las amistades que pude formar durante este congreso. Pues inicio rápido para no perder tiempo. La crisis de salud mental en Yucatán ha alcanzado un umbral crítico, manifestándose la implosión del tejido sociocultural. Episodios de violencia extrema, como el linchamiento de un individuo tras un asesinato en enero de 2025, no son hechos aislados, sino la expresión más cruda de una precarización ontológica que fractura los dispositivos de contención subjetiva. Siguiente diapositiva, por favor. Qué ironía más cruel que en un territorio celebrado por su calma provinciana,
figura al mismo tiempo entre los primeros lugares nacionales en suicidios. La aparente paz blanca de Mérida se agrieta, dejando ver la violencia contenida que late bajo las fachadas coloniales y los atardeceres turísticos. Este colapso resuena en los silencios de la depresión, el suicidio y el aislamiento que propagan de manera invisible en nuestras comunidades. A pesar de la escalada alarmante, el derecho a la salud mental emocional permanece en un estado de latencia en la agenda política social, desplazada, minimizada e invisibilizada. Frente a esta crisis, el Estado, como práctica situada y como acontecimiento que refleja la realidad desde perspectivas subjetivas, se revela no únicamente como un espacio de representación, sino como un campo fértil para la elaboración de nuevas cartografías afectivas. El teatro se vuelve en un acto político, un laboratorio donde la vulnerabilidad se vuelve materia prima. Desde mi diagnóstico de depresión moderada en diciembre de 2024 y tras un exilio involuntario de la escena durante un año, mi retorno al quehacer teatral ha devenido en un ejercicio de restitución simbólica y performatividad política. Investigaciones en torno al teatro terapéutico y la práctica performativa como estrategia de reconfiguración psicoafectiva demuestran que las artes escénicas pueden operar como dispositivos de resiliencia y catarsis dialógica cuando se integran a un acompañamiento clínico. En mi quehacer como creador escénico abordo la depresión en el dispositivo teatral y la neurodivergencia desde la puesta en escena, inscribiéndolas en una dramaturgia que trasciende la representación para devenir en un acto transformador. La ausencia de actividad teatral profundizó en mí una sensación de vacío que se manifestó como un colapso psicoemocional. En un estado de dispersión mental, llantos constantes. Siguiente diapositiva, por favor. Y la sensación de estar hundido en un espacio inaccesible, como el fondo de una superficie rocosa imposible de escalar. Este quiebre se intensificó con episodios de idealización e intento suicida, revelando la fragilidad de mis recursos internos ante una realidad que me desbordaba. En mi caso particular, yo tengo trastorno de déficit por atención e hiperactividad desde los 5 años y esto ha sido un factor determinante, posicionándome en una relación singular con mis afectos. Más que un recurso disponible para la regularización consciente, las emociones gobiernan mi cotidiano y exigen ser encauzadas a través de prácticas específicas. Encontré el teatro para poder desarrollar y moderar mis emociones por causa de mi TDAH. Fue en medio de este estado crítico de mi depresión en 2024 que encontré a Efraín Vaz, joven creador escénico y figura reconocida del ambiente drag en Mérida. Esta es una diapositiva en la que muestro que Mérida, antes de continuar, Mérida ahorita tiene muchos temas en cuestión teatral sobre salud mental. Agradezco mucho a estas personas, como por ejemplo en esta obra Volar, de esta obra Quién sabe, y 335 kilómetros que hablan también de la salud mental, me inspiraron mucho para hacer este proceso. Continúo. Efraín Vaz, que es un actor y es drag king en Yucatán, me propuso dirigir una obra cuyo eje era la salud mental en ámbitos teatral y drag. En esta cosa drag no verlo como algo espectacular, sino también como una teatralidad que habita la escena, y es algo que pues también me gusta mucho, el arte drag. El montaje fue concebido como un acto micropolítico que buscaba generar conciencia sobre la urgencia de atender la crisis de salud mental en Mérida, una ciudad que carece de políticas públicas sólidas y de apoyo institucional efectivo en este tema. En este proceso nos acompañaron Edward Chan, que es actor e iluminador, y Cecilia Barahona, que ella es actriz y asistente en dirección escénica. El proceso de ensayo se convirtió en una confrontación con la imagen más precisa de mi depresión, un espacio vacío, sin texto, sin presencias, sin dramaturgia sonora ni partitura de acciones. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Gracias. La dirección entonces se transformó en una búsqueda para llenar ese vacío, en un ejercicio de reconstrucción y presencia. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Con Efraín, quien también atravesaba un cuadro depresivo, implementé dinámicas enfocadas en la evocación de recuerdos felices y en ejercicios de atención plena. Más que un entrenamiento actoral, era un trabajo conjunto para reconectar con lo vital, un refuerzo compartido para recuperar la posibilidad del juego escénico y el sentido de agencia presente. Para este proceso nos involucramos con
una institución muy importante en Mérida, independiente, que se llama Salvando una Vida y Alma Nova. Ellos se dedican a la prevención del suicidio y el tratamiento de la depresión. Siguiente diapositiva, por favor. El montaje de Ajax, Meridague Sueño, tuvimos la intención de activar una reflexión en torno a la promoción del bienestar emocional en el teatro. La obra buscó instalar en el espacio escénico un discurso que involucraba el derecho al acceso a la salud pública integral con la urgencia de repensar modos de cuidado dentro de los colectivos artísticos. El Ayuntamiento de Mérida, quizás sin proponérselo, se vio forzado a reconocer la legítima voz de quienes cargan con diagnósticos psiquiátricos y cuerpos disidentes. El hecho de que este proyecto obtuviera un estímulo económico por parte de esta institución no fue menor. Aquí radica una primera diferencia con otras prácticas de corte social. La micropolítica escénica no se reduce a la denuncia desde afuera, desplaza una incidencia hacia la micropolítica escénica, que no se reduce a la denuncia desde afuera. La presencia de una drag queen o drag king en escena, encarnada a la experiencia de un paciente en sesión psicológica, que es de lo que trataba la obra, tensionó el campo cultural al hacer confluir el espectáculo popular con una vulnerabilización clínica, volviendo legible para el público y para los medios un tema históricamente silenciado en la ciudad de Mérida, la precarización de la salud mental. Desde la dirección escénica, que fue mi primer proceso como director, las decisiones metodológicas fueron las siguientes. La depresión, para las personas que no lo han tenido y espero que nunca lo tengan, inmoviliza el cuerpo, las emociones, los recuerdos, ancla el cuerpo en la cama y clausura la acción. Frente a ello, este montaje propuso un trabajo físico intenso, donde el personaje se arrastraba, giraba, se desplazaba sin pausa, en un intento de aniquilar la quietud depresiva, como si la quietud fuera un enemigo a derrotar. A nivel actoral, se recurrió a ejercicios de evocación de recuerdos felices, con el objetivo de que el intérprete, Efraín Vaz, que también está diagnosticado con depresión, pudiera sostener una doble temporalidad, la del pasado luminoso, o sea, buscar recuerdos felices, y la del presente herido, coexistiendo en un mismo gesto. Esta convivencia de tiempos de un pasado que ilumina el presente, lo concebimos en términos de nuestro lenguaje como una especie de transpresencia, que busca es ir y regresar, sanar y anticipar. Un modo en que la escena no se trataba de reproducir recuerdos nada más, sino que eran instalarlos en el aquí y en el ahora y que convivieran. Este enfoque impactó directamente en el plano psicoemocional. En el plano de la dirección buscábamos la generación de un espacio seguro donde el actor pudiera procesar a través de la práctica escénica su propia depresión. La evocación de momentos felices funcionaba motor de acción escénica que al mismo tiempo abría la posibilidad de experimentar alivio, juego y vitalidad. En este sentido, la micropolítica escénica no se define por grandes transformaciones sociales, sino por pequeñas mutaciones de subjetividad que, acumuladas, producen un efecto de resonancia. En el contexto yucateco, hace que el gesto adquiera un peso adicional. En la ciudad con alarmantes tasas de suicidio, depresión y políticas públicas insuficientes, que una obra de teatro o un espectáculo logre situar la salud mental en la agenda cultural es en sí mismo un acto político, pero todavía hace falta más acciones. No porque reemplace al Estado, sino porque abre una rendija donde antes había un muro. Siguiente diapositiva, por favor. Un drag que habla desde su dolor puede hacer más por la conversación pública que un informe burocrático olvidado en un escritorio. La obra presentada en foros teatrales y difundida en medios locales colocó estos temas mencionados en el centro de la conversación en audiencias. Ese desplazamiento, por mínimo que parezca, constituye una micropolítica, un modo de reproducir conciencia en las y los espectadores, de empujar a la comunidad hacia la búsqueda de apoyo profesional, demostrar que el teatro puede convertirse en espacio de visibilidad y cuidado. Siguiente diapositiva, por favor. En suma, la micropolítica se aferra a lo mínimo, a esos actos microscópicos que logran desestabilizar lo inmóvil,
Puede ser un recuerdo luminoso que deja invocar en medio de la penumbra, un cuerpo que se niega a quedarse quieto, un drag king que se prepara, que dialoga con sus propias fisuras emocionales, o un ensayo donde la depresión, en lugar de hundir, se convierte en un motor vital. Y aunque estos gestos parezcan insignificantes frente al abismo de las carencias estructurales, poseen la obstinada potencia de las semillas, generan mutaciones íntimas que, acumuladas, dibujan subjetividades más abiertas, más lúcidas, más capaces de mirar al dolor sin entregarle la victoria. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, para concluir, en Yucatán siento que más que, esto también es un mensaje para el ayuntamiento que nos está viendo, más que promover en festivales o estímulos para hablar de este tipo de temas, no olvidarnos también de sus instituciones, que hace falta acercarse a esto. El teatro no es que sustituya este tipo de cosas, sino que ayuda. Eso es todo. Gracias. Fabián, muchísimas gracias. Bueno, vayan preparando sus preguntas porque está súper bien hasta ahora. Bueno, continuamos con, desde República Dominicana, Canek Denis, con su ponencia El chaleco salvavidas de la historia teatral dominicana, memorabilidad teatral y archivos personales. Les recordamos que son 10 minutos para la ponencia. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, sí, te estamos escuchando. Bien, gracias por la invitación y un saludo desde Santo Domingo, de la capital de la República Dominicana. A ti muchas gracias, ya te estamos viendo. Bien, mi ponencia se titula El chaleco salvavidas de la historia teatral dominicana, memorabilia teatral y archivos personales. La conservación de la memoria del acontecimiento teatral es tarea compleja en el ámbito de las artes escénicas de la República Dominicana. A diferencia de otros países de la región, no contamos con un centro de documentación teatral, ni tampoco tenemos escuelas, institutos o departamentos especializados en archivística, documentación e investigación en artes escénicas. Y tampoco cuenta nuestra nación caribeña con una ley de teatro. Pero se supone que ya hay una depositada ante el Congreso y hace unos años que espera ser trabajada y aprobada. Aunque existen la ley del libro y las bibliotecas, con un reglamento de aplicación, y existe una ley general de archivos, las instituciones dominicanas relacionadas con las artes escénicas no aplican dichas legislaciones, ni las gubernamentales, ni las privadas, ni mucho menos los comunes ciudadanos o artistas y trabajadores del arte. Pues las legislaciones son desconocidas por la mayoría del sector teatral y de difícil aplicación para nosotros, los propios teatristas. En resumen, y para citar un ejemplo, hay un aspecto de la ley del reglamento que establece que se debe depositar cualquier tipo de publicación realizada en el país, ya sea digital o en físico, a la Biblioteca Nacional. Es decir, que por ejemplo, si uno hace un programa de mano o un afiche de una obra teatral, debe ser entregada por triplicado o en formato digital al Departamento de Depósito Legal de la Biblioteca Nacional, en donde en teoría se almacena y conserva y luego de su registro y clasificación estaría disponible de consulta para el público. Al menos para el sector teatral, esta fiscalización puedo asegurar que es nula. Esta norma solo se cumple con las impresiones de libros realizadas por grandes imprentas y editoriales con sede en el país. Es decir, que Amazon con su print on demand y otras formas de autopublicación, como ir uno mismo a una imprenta o una fotocopiadora, pasan sin registro. Paréntesis, para ponerles un ejemplo. Yo fui hace unos años como investigador y artista a la Biblioteca Nacional a depositar y quien me recibió el material no sabía ni siquiera lo que era un programa de mano. Pero ya están aprendiendo, voy cada vez más. Por otro lado, el Archivo General de la Nación, tanto por desconocimiento de la materia como por razones de espacio, solo recibe material que consideren de trascendencia e importancia patrimonial nacional, y su entrega es bastante burocratizada, lo que aleja a los posibles donantes. Sin embargo, la actividad teatral persiste indudablemente, porque el teatro es resistencia. Afortunadamente siguen surgiendo agrupaciones, se realizan festivales, las escuelas de arte dramático continúan graduando alumnos cada año. Las compañías estatales estrenan, los actores seguimos actuando, los productores producen, el teatro vive. Irónicamente, a medida que creamos memoria teatral, la vamos perdiendo.
tanto por la condición ontológica efímera del teatro como por la carencia de una sistematización para la preservación o registro mínimo de una memoria teatral dominicana. La preservación de cualquiera de las fases del hecho escénico dominicano está en peligro y pérdida constante, porque no existen políticas estatales, públicas o sociales que respalden y protejan dicha actividad y su necesaria conservación. Así, lastimosamente, la historia teatral dominicana se encuentra dispersa entre la memorabilia, escasas publicaciones, archivos personales de los propios artistas y agrupaciones en la prensa y algunos archivos o fondos documentales no catalogados ni formales, ni especializados en artes escénicas. Al fallecer los trabajadores del teatro, sus memorias tangibles e intangibles se pierden y se desechan. Pero, ¿por qué este afán de guardar, de conservar, de registrar, de archivar cosas relacionadas con un hecho que, como sabemos, está irremediablemente destinado a la pérdida desde su nacimiento, como lo es el teatro? Pues por eso mismo, porque para que quede al menos algo más allá de la representación, porque más allá del presente también somos pasado y seremos futuro, porque somos seres pensantes y materiales que, para comprendernos a nosotros mismos, necesitamos conocer nuestro pasado para comprender el presente y proyectar un futuro, porque hay un legado, una memoria, una experiencia acumulada ancestral que amerita ser preservada y difundida, porque nos ayuda a entendernos y conocernos a nosotros mismos, porque la memoria teatral también es un derecho. Bueno, aceptando esta declaración de interés e importancia memorística teatral, hemos de abogar por la preservación de nuestra memoria teatral dominicana, y espero que también esto sirva para una propuesta para los compañeros latinoamericanos. En mi experiencia personal como artista e investigador teatral, he podido segmentar en dos los modos de producción y fuentes de información para la investigación teatral en cualquiera de sus formas y objetivos. Estos son dos fuentes o segmentos que son memorabilia teatral y archivos personales. Memorabilia teatral, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los objetos que se relacionan con el acontecimiento teatral y que pueden ser de cierta manera coleccionables. Programas de mano, hoja de sala, volantes o flyers, afiches y póster. En algunos casos, los objetos de merchandising a modo de souvenir que rememoran, relacionan y conectan con el hecho escénico, tales como camiseta, vaso, catálogo, un títere, un disco, una postal, un llavero, y también los libros publicados que quizás no son del todo una memorabilia, pero que pueden funcionar como tal, como son libros de dramaturgia, antologías de dramaturgias, antologías de críticas, biografías, catálogos, etc. Y el segundo es archivos personales. Estos se parecen bastante, pero los encontramos en los programas de manos, u hojas de sala, libretos de trabajo personales, cuadernos de dirección, volantes o flyers, afiches y póster, diseños en general, partituras, fotografías, videos en distintos soportes, recortes de periódicos que en la mayoría siempre están reunidos en álbumes, y vestuarios u objetos de utilería y etc. A modo de balsa salvavidas, ambas fuentes, la memorabilia teatral y la de archivos personales, nos dan una línea de tiempo histórico y contextual. Estos acervos o fondos documentales y objetuales informales, en su mayoría, los encontramos en las casas de los propios teatreros y familiares, así como en la del público en general. Y puede sorprender cómo algunos espectadores guardan como fanáticos recuerdos de la experiencia teatral vivida, convirtiéndose así, de manera voluntaria o involuntariamente, en custodios de la historia. Conocidos estos dos segmentos o clasificaciones, volvamos a nuestro estado de la cuestión, antes de que perdamos la memoria, y pensemos, ¿cómo podemos enfrentar esta situación de la pérdida de la memoria histórica? De momento, sálvese quien pueda, que arme cada quien su propio chaleco salvavidas de la historia. ¿Cómo? Bueno, de momento, compartir y no votar es la clave. Por favor, guarde, no vote, conserve, no deseche a lo loco. Que aunque sintamos estar a la deriva cultural, no tire por la borda esos objetos, papeles, libros, afiches, que todo eso, por insignificante que parezcan ahora, esos pequeños archivos sirven de bote salvavidas para la historiografía teatral. Y por qué no decirlo, estos interesan para la salvaguarda de la cultura y de la historia nacional, que nuestra memoria teatral también es historia válida. Comparta sus archivos, publique sus historias, converse y conserve esos recuerdos. Cuente a los compañeros anécdotas de sus vivencias en los escenarios. Validemos nosotros mismos. No esperemos que otros lo hagan, porque más allá de la representación, queremos y podemos ser recordados. Entonces, ¿existen casos dominicanos relevantes de conservación histórica? Sí, existen. Porque
Algunos empujan al teatro al precipicio del olvido, pero otros vamos remando contracorriente la deriva de la memoria. Hay pocos casos, en algún apoyo institucional especial, pero en su mayoría son de autogestión. Por mencionar algunos casos de éxito. Uno, mucho más atrás, es la historia crítica del teatro dominicano, que son 3 tomos, la exposición de la Compañía Nacional de Teatro, 70 años de historia, Expo Títeres, los libros publicados por Claudio Rivera y Carmen Heredia, y más recientemente, sumamente importante, el Centro Cultural Banreservas ha hecho exposiciones y catálogos de grupos emblemáticos. Incluso uno de los casos más interesantes a nivel mundial, me atrevo a decir, es el fotógrafo Mariano Hernández, que es un fotógrafo único que durante 30 años fotografió al mismo grupo de teatro y se ha logrado reunir todo ese archivo. Un caso único en la historia teatral mundial. De igual manera están los relevantes negativos, aquellos que se han perdido por desinterés, desconocimiento o negligencia, y por los cuales habría que pedir un minuto de silencio. No puedo ejemplificar estos casos directamente, no por desconocimiento, todo lo contrario, los conozco de primera mano como investigador, pero por razones de empatía y sobre todo por motivos de confidencialidad, no estoy autorizado a mencionar nombres ni lugares. Pero sí puedo comentar que algunos archivos institucionales estatales han sido desechados a la basura por orden de algunas autoridades de turno. De igual manera, he visto archivos personales de grandes figuras del teatro dominicano ser tirados a la basura por sus familiares. Algunos otros, privados y públicos, por descomposición, mal manejo y deterioro físico, han ido desapareciendo. Muchos, demasiado casos, están actualmente en peligro inminente de desaparecer de forma definitiva, porque mientras unos hacen, otros borran. Pero mantengamos la utopía como flotador. Observando el panorama general, visto estos casos y establecida la necesidad e importancia de la memoria, podemos crear una política independiente para sistematizar la conservación de la memoria y archivística teatral dominicana para su posterior estudio y divulgación. Sí, se puede y se debe crear, porque el acervo patrimonial dominicano está en crisis absoluta, al borde de la extinción. Por eso, hablo de un chaleco salvavidas de la historia teatral dominicana entre la memorabilia teatral y los archivos personales. Está en nosotros, los trabajadores del teatro, la responsabilidad de contar nuestra historia. Es en nuestras casas donde tenemos ese chaleco salvavidas. Y por eso, desde el movimiento teatral independiente, debemos y podemos salvarla. Ensayemos el rescate, como sabemos hacerlo, haciendo memoria, guardando recuerdos, registrando experiencia. Rememos nosotros a la orilla del escenario del recuerdo. Tomará un tiempo, sí, y recursos. Habrá que pelear entre nosotros, ponernos de acuerdo, pero hay que preservar la historia. Por ahora, como investigador, y para finalizar, propongo simplemente eso: compartir y no votar. Conservar los archivos personales y no votar por la borda la historia. Por favor, señor teatrista, no bote su libreto a lo loco. Conserve si puede su fabuloso vestuario. Al sobrino, a la tía, al hermano, a la esposa, a la amante. Guarden esas fotos viejas, por favor. El programita de mano con la foto de los actores son con la sinopsis y demás información de la obra son parte de nuestra historia. La página con los patrocinadores también es nuestra historia. Las palabras de los directores son historia. Por favor, no voten esos documentos. Pásenlo más adelante a alguien que lo aprecie, a una biblioteca, a un amigo. No los deseche a la primera, que no se pierda en el vertedero del olvido el teatro, que hay que digitalizar, sí, pero Google y la inteligencia artificial o el chat GPT o el código QR de un programa de mano no son la solución. Hay que divulgar, compartir, conservar nuestro patrimonio teatral. Salvemos nuestra historia un náufrago a la vez. La balsa salvavidas está desplegada, así que antes de saltar al olvido y remar hacia el recuerdo efímero, flotemos con esperanza y pongámonos el chaleco salvavidas para que viva el teatro. Gracias. Canek, muchísimas gracias por tu ponencia. Esta mesa está espectacular. Así que ahora abrimos ronda de preguntas, porque el contexto histórico de República Dominicana también es súper interesante. Y pues yo creo que en algún momento, en algún congreso, tenemos que hacer un compartir de todos los recuerdos que tenemos, porque Sí, particularmente yo, cuando el festival de teatro tenía las programaciones de mano, tengo algunas por ahí guardadas y es súper importante.
Es muy lindo eso. Bueno, para que nos alcance el tiempo, vamos a continuar con nuestra siguiente ponente, desde México, Marcela Zárate. Adelante, Marcela, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente y te estamos viendo en pantalla. Si quieres Muy compartir bien, muy pantalla. bien, muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador haber aceptado mi ponencia, además de agradecer a los demás ponentes sus charlas que han sido muy fructíferas para mi investigación sobre el tema específico de la memoria. Ahora doy comienzo a mi ponencia. Eugenia Alier Montaño y Juan Sebastián Granada Cardona han señalado, cito, la memoria mantiene un papel central como espacio para la formación de individuos como sujetos políticos, dando forma a sus identidades, perspectivas y agencia dentro de la esfera social. Termino cita. Ante este enunciado, en la presente ponencia revisaré la agencia política y reconocimiento de las memorias de las diversas represiones que fueron ejercidas contra las mujeres consideradas rojas durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, así como la representación presente de estas memorias. Cabe señalar que estas represiones, cito, buscaban la destrucción psicológica de la mujer, ya que consistían en rapar el pelo y obligar a tomar aceite de ricino para provocar la defecación espontánea de la mujer castigada. Esto se realizó de forma sistemática por todas las localidades que el ejército franquista iba ocupando a lo largo de la guerra. Tras aplicar este castigo vejatorio a una o varias personas, se les obligaba a pasar por las calles de su pueblo o barrio. Al tratarse de un castigo sencillo de aplicar y hacerse en público, tomaba un valor ejemplarizante para la comunidad, transmitiendo el mensaje de que todas las personas que no aceptaran la forma imperante les podía tocar. Estos castigos públicos iban acompañados a veces de palizas y en ocasiones las mujeres eran expuestas semidesnudas, lo cual agravaba el daño psicológico en las personas y en las familias hacia las que se dirigían. Termino cita. Debido a las políticas de la memoria implementadas en la dictadura, así como en los años posteriores, este tipo de represiones normalmente no eran registradas en documentos o imágenes, sino que han sido memorias que han pasado de generación a generación. Ante esta falta de archivo, han surgido vehículos de la memoria en los cuales estos recuerdos han sido asentados como testimonios de un pasado, así como actos de identidad, agencia y justicia histórica. Por lo que se refiere a la pieza teatral Melón Pelado, escrita por Esther Corredeguas, en esta se expone a las mujeres como objeto de carnavalización, al mismo tiempo que se muestra la performatividad de la violencia con la cual se realizaban las acciones de escarmiento, ejemplaridad, como fueron el rapado y la purga. Como se ha mencionado, estos castigos eran presenciados por la población y estaban mezclados con insultos y acusaciones. Esta dinámica es retomada por la misma Corredeguas a partir de representantes de la Iglesia Católica increpando a mujeres rojas, cito, las beatas. Quemaron nuestras iglesias, saquearon nuestras iglesias, destruyeron nuestras iglesias, terminó cita. Corredeguas también toma la falta de documentos legales y archivos por parte de la historia oficial y hegemónica de la dictadura y la naciente democracia, las cuales habían optado por evitar la transmisión de las represiones. Cito. La otra, haciéndose de persona random entre el público, poniéndose un bigote con el dedo y forzando una panza. ¿Cómo puedo saber yo que todo esto que me contáis es cierto? No se encuentra nada de esto en los expedientes de los tribunales militares. No hay fotos, no hay referencia alguna, verdaderamente histórica, a todos estos hechos. Terminó cita. Con respecto a la falta de archivo, específicamente el visual, los personajes de Melón Pelado afirman que esta carencia era necesaria durante la guerra y la dictadura, ya que poseer una fotografía de las violencias ejercidas contra las mujeres quemaría las manos por la vergüenza de haber atestiguado y haber sido partícipe de dichas acciones sin denunciar. Este hecho simbólico de relacionar el pasado y el presente conlleva a la creación de una identidad diferente a la que surgió durante la transición democrática. En esta nueva identidad, las memorias se recuperan públicamente y dejan de ser solamente escuchadas a través de los muros en conversaciones familiares y bajo secretismo. Con respecto al performance Yo Soy Memoria de las Rapadas del colectivo Art al Quadrat, este reúne investigación, memorias, posmemorias y muestra el cuerpo de las artistas como una extensión prestada para representar a las rapadas y observar cómo el cuerpo de las mujeres fue atravesado por la posesión a la fuerza y la represión como escarmiento.
Ante el acto de raparse y tomar cabello de otras personas como apropiación de la memoria histórica, Art al Quadrat, durante su performance, realiza una transferencia del escrutinio social de la misma manera que sucedió en el pasado. Así, las artistas Gemma y Mónica del Rey Jordá, al raparse, realizan un acto de agencia y poder hacia las mujeres que en el pasado fueron rapadas por representar el vacío de valores morales, lo cual determinada a ser paria social y no pertenecer a esa España de valores nacional catolicistas. Otro elemento simbólico de agencia utilizado en este performance como referente memorial es que las artistas nombran y tienen colocados en su ropa los nombres de algunas de las rapadas. Nuevamente, este acto de corporizar desde la memoria y narrar las acciones a partir del no olvido conlleva la visibilización pública y se refuta la memoria hegemónica que no quiso mantener archivos ni dejar constancia de las acciones que se llevaron a cabo contra la población femenina. Así, aunque exista poca documentación e imágenes fotográficas y transmisión de memorias, y la transmisión de memorias se vio reducida, las narraciones familiares y de las comunidades han hecho posible estos actos alusivos de recuperación para que nombres como María Pérez La Cruz, Felicidad Doña Tebao, Mariana Torres Esquer, Dolores, Matildes y Teresa Palanca Sario, Amparo, Lola, Amelia, Fina y María no vuelvan a ser omitidos de los archivos históricos de España ni de la memoria colectiva. Por otra parte, desde su origen como acto performativo, Yo Soy, Memoria de las Rapadas, toma posesión del espacio público, lo cual representa apropiarse de lo que fue arrebatado de las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, ya que parte de los valores nacional catolicistas era mantener a las mujeres dentro de esquemas de género específicos, como ser hijas, hermanas, amas de casa, esposas y madres. Además, este posicionamiento político de representar en la calle el acto de raparse alude a que, desde sus orígenes, esta acción fue un acto performativo en el cual se ponían de frente a los ciudadanos y ciudadanas como espectadores de la denigración de las mujeres debido a su posicionamiento político, social y religioso, o por ser partícipes de maneras colaterales con hombres y mujeres del bando republicano. A manera de conclusión, puedo señalar que la confluencia, reconocimiento y recuperación activa de las memorias de las mujeres violentadas a causa de las políticas nacionalistas y católicas implementadas en España entre 1936 y 1975 ha sido un punto de inflexión para realizar una nueva historia a partir de lo que había sido invisibilizado por memorias hegemónicas. Esther López Barceló ha señalado, cito, hay dos formas de entender nuestro pasado, la historia y la memoria. La historia se construye, la memoria se hereda. Ambas han de construirse con papeles, documentos, testimonios, relatos. Pero hay una diferencia profunda. Los materiales con los que se construye la historia vienen dados, pero en esa baraja hay siempre demasiados comodines, mientras que la memoria añade un material, un cemento, que une las partes de que está compuesta, que está vivo, que se transmite vivo de generación en generación. Es una voz que queda, muchas veces apagada, silente incluso, pero aún en ese tono oscuro está viva. Termino cita. Estas palabras refuerzan la agencia social y política a partir de todas las aristas mediante los vehículos de memoria, como instrumentos para reclamar los estrados que habían sido arrebatados por la amnistía aceptada por la transición a la democracia en España en 1975. Así, tanto Pelón Pelado de Esther Carro de Aguas como Yo Soy, Memorias de las Rapadas del colectivo Art al Quadrat han creado espacios de diálogo y recuperación de memorias para mantenerlas vivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, estos son todos los maravillosos ponentes que tuvimos el día de hoy. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Bueno, antes del espacio de preguntas les voy a dar unas pequeñas indicaciones. Este congreso es mixto, presencial, virtual, nos están viendo personas en Zoom, entonces les vamos a pasar el micrófono y por favor si pueden hacer sus preguntas ante la cámara para que ellos, los asistentes virtuales, puedan participar también. Un momento. Bueno, muchas gracias.
Quiero hacer una pregunta a Canex. En Ecuador, desde hace un poco más de 20 años, hay una revista especializada en crítica teatral y en revistas, en todo este tipo de registro. Si tú lees esta revista, las ediciones de los primeros 5 años, y de acuerdo al criterio de la crítica de la revista, casi todo el teatro ecuatoriano es malísimo, es pésimo. Se salva ahí Grupo Mala Hierba, que tiene un alto nivel, pero después de Mala Hierba nada vale, nada sirve, todo es una teatralidad fallida. Y hay, claro, muchísimas omisiones. Muchísima gente que venía haciendo teatro desde otros terrenos, desde otros ámbitos, y que pues en esos primeros 5 años en la revista, pues esa gente no existe, no está. No voy a mencionar el nombre de la revista para devolverle el favor de la omisión, ni a la editora para también devolverle el favor de la omisión. Pero ¿qué opinas de este ejercicio? Que también es una memoria, es una forma, digamos, de hacer como, no sé cómo llamarlo, un antiarchivo, una antimemoria, y ante lo cual, claro, a mí me hace mucho sentido lo que acabas de decir. O sea, hay que hacer memoria, hay que hacer archivo. Sí, ciertamente cuando buscamos en revistas y en periódicos, en fuentes documentales, es normal que encontremos la visión desde el poder, desde la hegemonía, desde quien puede, no desde la periferia, no desde los movimientos de resistencia. Y el teatro de por sí es resistencia, en cualquiera de sus formas. Y aquí también ha sucedido lo mismo. Si buscas en los periódicos, de repente tú puedes ver que las obras que vas en vivo, que son insoportables, tienen las mejores notas de prensa, las mejores críticas y son la cosa más bella del mundo. Y por el contrario, también puedes encontrar que las mejores obras ni siquiera aparecen en la prensa normal. Por eso abogo mucho por el rescate de la memoria, de los archivos personales, de los archivos de los que están haciendo teatro, porque ahí se puede encontrar otras verdades. Como bien señalas, esa revista de tu país, muy probablemente aquí ha sucedido el mismo caso. Tampoco voy a mencionar cuáles revistas hicieron lo mismo aquí, que de repente solamente los que se presentaban en esos espacios eran los válidos. Y todo teatro es válido, porque como dice Eugenio Barba, no existe un teatro, existen los teatros del mundo. Y la construcción de la memoria y la construcción de una historia es compleja, es bastante compleja y las omisiones existen. Y para tratar de evitar lo más posible esas omisiones, creo que hay que recurrir a la memoria personal y a eso de la periferia, de lo que no está desde el poder, desde ese establishment del teatro, del que todos de alguna manera nos nutrimos, pero que podemos generar cambios. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Bien? ¿Qué pasó? Excelentes efectos acá. Bueno, no, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta o si tenemos preguntas virtuales? Esperen, yo miro. Bueno, tengo para decirles algo y es que, bueno, allá. No, pero procede, no te preocupes. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengo para decir algo con respecto a algunas ponencias. Todas me encantaron, pero particularmente digo, bueno, Fabián, yo quisiera saber qué ha pasado, digamos, bueno, estamos hablando de salud mental. Manizales es es la segunda ciudad con el tema de salud mental más, es un tema muy complejo en Colombia porque no solo tenemos cifras altísimas en personas medicadas, ¿cierto?, con depresión, sino de cifras altísimas de suicidio.
No aparecen muchísimo las cifras ni nada, pero realmente es alarmante y es una ciudad muy teatral, muy cultural, y siento también que el teatro es una manera de hacer como esa catarsis. No ayuda en todo, pero digamos, ¿qué ha pasado, digamos, en todo este proceso? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué evolución has visto, digamos, en este salvavidas que ha sido como el teatro? Wow. Antes de responder, me gustaría situar en la parte histórica de Mérida, o sea, Yucatán, culturalmente, en la cultura maya, desde hace miles de años, o sea, muchísimos años, existe la cultura del suicidio, ¿no? O sea, es un problema ancestral que cargamos, no es un problema, es una situación, no quiero satanizar, es una situación que tenemos desde hace muchísimos años en el Estado. Con este proceso teatral, yo acudí a las instituciones de salud públicas en Mérida, no me atendieron muy bien y yo dije, bueno, creo que es momento de regresar al teatro. Es donde me topé a Efraín Vaz, que él también tiene depresión. Ha sido algo muy transformador para mí. Cuando tú tienes depresión, es difícil desarrollar y jugar con las emociones. Entonces me fue difícil regresar como actor, por eso tuve que regresar desde la parte de dirección escénica, regresando ahorita desde la dramaturgia, porque es recordar cosas, memorizarse textos. Es un proceso difícil todavía para mí desde la parte actoral. Por eso en esta parte con Efraín jugamos de el movimiento, porque la depresión sí inmoviliza un montón. Entonces ha sido largo, espero que no sea eterno, pero bueno, hemos encontrado cositas positivas. Bueno, igual es que siento que como que la política pública y como la sociedad empujan ya a muchísimas personas por toda la situación, digamos, al tema de la depresión, pero como artistas lo vivimos muchísimo más, y si no, levanta la mano el artista que no haya tenido depresión y de ahí no haya salido algo maravilloso, ¿cierto? Pero bueno, muchísimas gracias por compartir eso y continuamos con la siguiente pregunta. Gracias. También un poco para poner en diálogo mi experiencia con la del compañero, yo vengo de Perú y en Perú trabajamos como mucho en esta idea de la articulación con el sector privado, porque el sector público en salud mental no es eficiente, ¿no? Tenemos una serie de limitaciones con respecto a carencias de leyes en salud mental en el Perú y hemos desarrollado algunos proyectos en coordinación con equipos de psicólogos y de psiquiatras, ¿no? Sobre todo porque es interesante pensarlo, porque está desde el lado teatral este espacio en el que las personas pueden, si bien el teatro no es todo el tiempo terapia y no puede aplicarse bajo ese parámetro todo el tiempo, sí es cierto que la gente busca procesos terapéuticos en el teatro, ¿no? Pero lo que es interesante de la articulación es que desde el lado de los psicólogos, es algo que hemos aprendido con los años, es que hay un interés muy profundo en cómo, bueno, los pacientes, entre comillas, y para nosotros los compañeros actores, sueltan información sobre sus procesos en la práctica, ¿no? Entonces hemos tenido un par de experiencias en las que hemos colaborado y nosotros planteábamos talleres de, no sé, una semana, donde los chicos venían a trabajar cosas que no tenían nada que ver con su condición en particular, ¿no? Y sin querer queriendo, durante los procesos aparecían los temas sobre depresión y ansiedad, que esos son los dos marcos en los que trabajamos. Entonces, a nosotros se nos hizo súper interesante porque notamos un interés en la comunidad de psicólogos y psiquiatras de usar las artes escénicas como formas de levantar información, ¿no? Entonces, siempre que encuentro este tipo de experiencias que me parecen súper interesantes, es pensar en la articulación, ¿no? Pensar en la articulación porque nosotros traemos toda esta dimensión afectiva desde nuestra chamba, pero esa dimensión afectiva es útil y es interesante para otra disciplina que trabaja precisamente con la contención, ¿no? Entonces quería ponerlo en diálogo y te agradezco mucho por haber traído tu experiencia. Bueno, ¿alguien más quiere hacer otra pregunta? Gracias. Bueno, más que una pregunta, es como un comentario, porque siento que todo lo que se habló hoy está como interrelacionado. Entonces, respecto, por ejemplo, a lo que decía
Canek. Lo siento. Y respecto también a lo que mencionaba Yurani, recojo lo que la compañera mencionaba en la mesa de ayer, y es que como ciudades también nosotros perdemos nuestra memoria. Entonces, como en ese afán de estar mirando hacia afuera, siento que el arte cumple, o específicamente en este caso el teatro, cumple ese papel de archivo, de archivar, de rememorar, de recolectar la memoria, porque claro, con este problema del suicidio que es tan álgido aquí en Manizales específicamente, alguna vez le escuché a una compañera que estudia sociología que decía que seguramente eso sucede porque nosotros los manizaleños no tenemos una identidad. Y cuando uno no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Entonces también eso, esa necesidad de siempre mirar hacia adelante, pero entonces ¿en dónde queda el atrás? Y cómo el papel del arte es fundamental en ese archivo, en esa memoria que también nosotros todo el tiempo estamos recolectando y estamos como intentando preservar. Eso, más que todo. Gracias, Mafe. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Tiene algún comentario? Pues con respecto a lo que dice Mafe, yo creo que también no solamente es un problema de identidad, sino que ayer también estábamos hablando de las oportunidades, y pienso que estamos también en una sociedad que nos empuja a salir rápido del colegio, rápido de la universidad, y no tenemos oportunidades, y eso también como que nos desborda de cierta manera. Pero lo que hemos visto en el transcurso de esta semana es que el teatro y el arte siempre va a ser la curita para todo, o sea, para la salud mental, para la memoria, es perfecto el teatro. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia? Bueno, entonces vamos a cerrar esta mesa tan maravillosa el día de hoy. Muchísimas gracias a los ponentes, de verdad, qué ponencias tan maravillosas. Es un placer para mí acompañarlos en este espacio. A los asistentes les recuerdo que vamos a tener un receso de 10:40 a 11:20 de la mañana. Continuamos con mesas hasta las 12:40 y tenemos conferencia de cierre. Afuera y cafecito, aromática, para que puedan compartir, hablar un poco de esta mesa, y nos vemos entonces más tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, chao. Gracias. Gracias, Estefanía, Canek, Marcela, Fabián, muchas gracias. Gracias.